¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen mantenerse firmes en su fe, incluso en los momentos más difíciles, mientras que otras se tambalean ante el mínimo obstáculo? ¿Y si te dijera que existe un secreto poderoso sobre la fe que puede transformar por completo tu vida? Muchas veces enfrentamos dificultades, dudas y momentos de debilidad espiritual. Pero pocos saben que hay un principio oculto en la Biblia que, cuando se aplica correctamente, puede fortalecer tu fe y hacerte inquebrantable ante cualquier circunstancia. Este secreto ha cambiado la vida de miles de personas y hoy podrá cambiar la tuya también. Hoy vamos a explorar lo que realmente significa vivir por fe y cómo puedes aplicarlo en tu día a día para ver resultados extraordinarios en tu vida espiritual, familiar y profesional. Durante los próximos minutos exploraremos cómo la fe puede influir en tu vida, qué enseñanzas valiosas nos revelan algunos versículos y de qué manera puedes abrir tu corazón para recibir las bendiciones que la Biblia nos presenta. La Biblia está llena de principios sobre la fe, pero muchos no saben cómo aplicarlos de manera práctica. Aquí revelaremos cómo las grandes figuras bíblicas lograron superar los mayores desafíos de sus vidas confiando plenamente en Dios. Y lo mejor de todo es que tú también puedes hacerlo. Antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase: "La fe mueve montañas". Al escribirlo, estarás expresando tu fe y renovando tu compromiso con la palabra. También dale me gusta a este video, porque así YouTube lo mostrará a más personas que necesitan descubrir este mensaje poderoso. Te felicito por estar aquí, dispuesto a profundizar en tu relación con Dios. Muchos usan estos videos como apoyo espiritual, ya que no tienen una iglesia cerca. Por eso tu participación es muy importante. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear nuevas oportunidades en tu vida. No te la pierdas. Vamos a comenzar este estudio revelador sobre el secreto de la fe. Ahora que hemos sembrado la semilla de la fe en tu corazón, es hora de profundizar en un ejemplo claro que nos da la Biblia sobre cómo la fe puede transformar no solo una vida, sino generaciones enteras. Hablemos de Abraham, un hombre que, a pesar de sus limitaciones humanas, se convirtió en un modelo de fe inquebrantable. Abraham fue llamado por Dios a dejar todo lo que conocía, su tierra, su familia, su seguridad, para ir a un lugar que ni siquiera sabía a dónde era. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero había un detalle que complicaba las cosas. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Era una promesa que parecía imposible. Sin embargo, Abraham no dudó, y su fe fue contada como justicia. Génesis 15:6. La fe de Abraham no solo fue un acto de confianza en una promesa divina, fue un actuar sin ver, sin entender completamente el plan de Dios. Abraham tuvo que caminar en la oscuridad de lo desconocido, confiando plenamente en que Dios cumpliría lo que había dicho, y esa es la esencia de la fe que transforma vidas. Al reflexionar sobre la historia de Abraham, nos damos cuenta de que la verdadera fe no depende de las circunstancias. No es necesario ver el camino claro, no es necesario tener todas las respuestas. La fe es un acto de confianza, un salto hacia lo invisible. Pero no es una fe ciega, es una fe que sabe que quien hizo la promesa es fiel para cumplirla. ¿Cómo se aplica esto a tu vida? Tal vez te encuentres en una situación donde todo parece estar en contra de tus sueños, tus esperanzas, tus oraciones. Quizá te sientes como Abraham, sin ver aún la promesa cumplida. Pero la lección aquí es clara. Dios nunca miente. Si Él te ha prometido algo, aunque tu situación parezca difícil, aunque el futuro no sea claro, tu fe es lo que te mantiene en movimiento, te mantiene avanzando hacia la promesa.
Recuerda que la fe no solo se demuestra cuando todo va bien, sino cuando nos enfrentamos a lo imposible. Abraham caminó por la fe, no por la vista. Esa es la fe que transforma vidas. Cuando decides confiar en las promesas de Dios, sin importar lo que veas o sientas, es entonces cuando experimentas un cambio radical. En este punto, quiero invitarte a que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Te encuentras en un lugar de incertidumbre o dolor donde la promesa de Dios parece lejana? Recuerda que Abraham esperó muchos años para ver la promesa cumplida, pero nunca dejó de creer. La fe no se mide por el tiempo que pasa, sino por la persistencia en confiar que Dios está obrando en cada momento. Ahora, te animo a que tomes un paso de fe hoy. Quizá no tengas todas las respuestas, quizá no veas el futuro claro, pero toma la decisión de confiar como Abraham. Es un camino que puede ser incierto, pero al final esa fe te llevará a cumplir lo que parecía imposible. La fe es un poder misterioso, algo que no se ve, pero que tiene el potencial de mover montañas. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero poder de la fe? La fe no es solo una creencia pasiva, ni algo que ocurre simplemente en la mente. Es una convicción profunda que nos conecta con lo invisible, con lo eterno, con Dios mismo. El versículo nos habla de una certeza que no depende de los sentidos, de lo que se puede ver o tocar. Es una certeza interna, algo que reside en lo más profundo del corazón. Esta certeza nos impulsa a actuar, a avanzar, aun cuando el camino parezca incierto o lleno de obstáculos. La fe es un puente que conecta nuestra esperanza con la realidad. Pero, ¿cómo podemos realmente entender y aplicar este poder en nuestra vida diaria? En muchos momentos de nuestra vida enfrentamos situaciones que desafían nuestra fe. Los problemas parecen ser mayores que nuestras fuerzas. Las enfermedades nos asustan. Las dificultades económicas nos desbordan. Las relaciones se quiebran. Todo parece indicar que no hay salida, que no hay esperanza. Pero ahí es donde entra el poder transformador de la fe. La fe es la que nos permite ver más allá de las circunstancias temporales. La fe nos permite confiar en las promesas de Dios, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Esta fe no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos en nuestro corazón, que Dios está en control, que Él tiene un propósito y que su voluntad siempre es perfecta. Pero la fe no es algo automático. Requiere ser cultivada, alimentada y puesta a prueba. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allí, y se pasaría. Nada os será imposible. ¿Qué significa esto? No se trata de tener una fe gigantesca, sino una fe genuina, aunque sea pequeña. Es la fe en la que confiamos, esa certeza de que Dios puede hacer lo imposible. Cuando la fe se pone a prueba, como en el caso de Job, descubrimos que la verdadera fe no depende de las circunstancias externas. Job perdió todo, su salud, su riqueza, su familia, pero en medio de su dolor, su fe en Dios no vaciló. Él dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Este es un ejemplo de fe radical, que no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se cree y confía en Dios, sin importar las circunstancias. En nuestra vida diaria podemos aprender de la fe de Abraham. En Hebreos 11:8 se nos dice que Abraham obedeció cuando fue llamado a salir a un lugar que recibiría como herencia. Él no sabía a dónde iba, pero confió en la voz de Dios.
Esta fe radical de Abraham nos enseña que a veces Dios nos pide que demos un paso sin tener todo claro, sin ver la respuesta, pero confiando plenamente en Él. Esa es la fe que mueve montañas, la fe que actúa, que avanza, que se enfrenta a lo desconocido con la certeza de que Dios estará con nosotros en todo momento. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta fe en nuestras vidas? La respuesta está en comenzar con pequeños actos de fe. Comienza a confiar en Dios en lo que parece ser lo más insignificante de tu vida cotidiana. Si Él ha sido fiel en lo pequeño, Él será fiel en lo grande. Cada vez que pongas tu confianza en Él, esa fe crecerá. De la misma manera que una semilla necesita tiempo y cuidado para crecer, tu fe también necesita ser alimentada y cultivada. La fe no es solo para los momentos de gloria. La fe es para los momentos de oscuridad, cuando no vemos salida y todo parece perdido. Es en esos momentos donde la fe brilla con más fuerza, porque nos permite aferrarnos a la esperanza. La fe nos da la certeza de que, aunque no entendamos todo lo que sucede, Dios tiene un plan perfecto y está trabajando en nosotros y en nuestras circunstancias. Querido amigo, ¿te atreves a creer en el poder de la fe? No importa lo que enfrentes. Hoy no importa cuán grande sea el obstáculo, recuerda que la fe en Dios puede cambiar tu realidad. La fe no es una fantasía, es una certeza, una convicción interna que cambia todo a su alrededor. En los próximos bloques exploraremos más profundamente cómo la fe se manifiesta en diferentes áreas de nuestras vidas. Veremos cómo la fe nos permite atravesar los momentos de dificultad, cómo nos lleva a tomar decisiones valientes y cómo nos conecta con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Pero por ahora reflexiona sobre esto. ¿Estás dispuesto a caminar por fe, incluso cuando no puedas ver el final del camino? La fe es más que una creencia, es una fuerza que puede transformar tu vida. Te invito a seguir avanzando en este estudio, porque lo que descubrirás a continuación te ayudará a fortalecer esa fe que cambiará tu vida para siempre. La fe en la prueba. Santiago 1:2-4. En la vida cristiana, uno de los aspectos más poderosos y transformadores de la fe es su capacidad para sostenernos en medio de las pruebas. Santiago 1:2-4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. ¿Qué significa tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo podemos encontrar consuelo en momentos de angustia y sufrimiento? Es común que cuando atravesamos dificultades, nuestra fe sea puesta a prueba. En esos momentos podemos sentirnos abandonados, impotentes, como si Dios estuviera distante. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a ver las pruebas bajo una perspectiva completamente diferente. La prueba de nuestra fe no es un castigo, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca y se fortalezca. La fe no se trata solo de creer cuando todo va bien. En realidad, la verdadera fe se revela en los momentos de dificultad. Dios permite que enfrentemos pruebas para perfeccionarnos, para pulir nuestras vidas y acercarnos más a Él. La fe, cuando se pone a prueba, produce algo muy importante: paciencia, y no una paciencia pasiva, sino una paciencia activa, que espera con esperanza y confianza en que, a pesar de lo que se vea, Dios está en control. Es en esos momentos de dolor, de incertidumbre, que nuestra fe puede ser más profunda y genuina. Piensa en el ejemplo de Job, un hombre que experimentó la pérdida de todo lo que amaba. Job no entendió el porqué de su sufrimiento, pero su fe en Dios nunca vaciló. En medio de su prueba, Job clamó: Aunque Él me matare, en Él
esperaré. Job 13:15. Esta declaración es un testimonio poderoso de una fe que trasciende las circunstancias. A través del sufrimiento, Job fue refinado y su fe se hizo más fuerte. Cuando enfrentamos tribulaciones, muchas veces nos olvidamos de que estas son el medio por el cual Dios nos lleva a madurar. Al igual que el oro se purifica a través del fuego, nuestra fe se purifica a través de las dificultades. La paciencia que produce la prueba es lo que nos permite alcanzar la madurez espiritual, nos permite ser más como Cristo. Es en los momentos difíciles donde se forja un carácter resistente, que no depende de lo que ocurre alrededor, sino de lo que Dios ha hecho en nuestro interior. Santiago también nos anima a no perder la esperanza en medio de las pruebas, porque el propósito de la fe probada es que tengáis su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Esto nos muestra que el sufrimiento tiene un propósito divino. Dios no permite que suframos sin una razón. Todo lo que Él permite en nuestra vida tiene como objetivo perfeccionarnos, hacernos más fuertes, más sabios y más semejantes a Cristo. Ahora bien, en nuestra vida diaria, es fácil sentirse tentados a abandonar la fe cuando las pruebas nos golpean con fuerza. Sin embargo, es importante recordar que las dificultades son solo un capítulo en una historia mucho más grande. La Biblia nos promete que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. Esto significa que, aunque no podamos entenderlo en el momento, todo lo que estamos viviendo tiene un propósito eterno. Nada es en vano. Uno de los mayores desafíos cuando atravesamos pruebas es mantener la esperanza. La tendencia natural es enfocarnos en el problema, en la lucha, y perder de vista la promesa que Dios tiene para nosotros. Pero la fe nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a recordar las promesas de Dios. En momentos de dificultad, debemos hacer como el apóstol Pablo, quien escribió en 2 Corintios 4:17 que nuestra ligera tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo nos recuerda que las pruebas son ligeras en comparación con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Recuerda también el ejemplo de Jesús, quien en el huerto de Getsemaní enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida. Él sabía lo que le esperaba: la crucifixión, el sufrimiento, la muerte. Sin embargo, en su oración, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Este acto de fe, de confianza total en Dios, nos enseña a rendir nuestras propias expectativas y deseos, sabiendo que el plan divino siempre es mejor que el nuestro. En este mismo sentido, nuestras pruebas nos enseñan a ser más humildes, a depender menos de nosotros mismos y más de la gracia y el poder de Dios. La fe en la prueba no se trata de entender por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, sino de confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. La fe en las dificultades nos permite descansar en su soberanía y seguir adelante, aun cuando todo a nuestro alrededor nos diga lo contrario. Querido hermano y hermana, en este momento puede que estés atravesando una prueba difícil. Quizás sientas que todo está perdido, que no puedes continuar, pero quiero animarte a seguir adelante, a confiar en que tu fe es más fuerte de lo que piensas. Aunque no entiendas el porqué, recuerda que Dios está en control. Él tiene un propósito eterno y, a través de tu prueba, Él está formando en ti un carácter que resistirá cualquier tempestad. Mantén la fe, porque en el proceso Dios te está perfeccionando. No te rindas, porque la victoria está al final del camino. La fe que mueve montañas
Mateo 17:20. En Mateo 17:20, Jesús nos dice algo impresionante. Si tenéis fe como un grano de mostaza, podréis decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta afirmación de Jesús no solo es poderosa, sino que también encierra una verdad profunda sobre el potencial de la fe. ¿Te has sentido alguna vez como si tu fe fuera pequeña e insuficiente? ¿Has mirado a tu alrededor y has pensado que las montañas de dificultades que enfrentas son insuperables? Jesús nos habla de una fe que, aunque parezca diminuta, tiene el poder de mover montañas. La imagen que Jesús utiliza es extremadamente reveladora. El monte representa aquellos problemas, dificultades y obstáculos que parecen inamovibles en nuestras vidas. Las montañas en la Biblia a menudo simbolizan pruebas, barreras espirituales o desafíos que parecen imposibles de superar. Son esos momentos en los que sentimos que estamos atrapados, como si no hubiera salida, como si nuestras fuerzas no fueran suficientes. Pero aquí está el poder de la fe. No se trata de la cantidad de fe que tienes, sino de la calidad de esa fe. Un grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que existen. Sin embargo, Jesús nos dice que incluso una fe tan pequeña puede hacer lo que parece imposible. Es fascinante pensar que Dios no mide nuestra fe por su tamaño, sino por su sinceridad y por nuestra disposición a creer en su poder. La fe no se trata de cuán grandes somos, sino de cuán grande es el Dios en quien creemos. Esto nos lleva a una reflexión muy importante. La fe es un don de Dios, pero también una elección nuestra. A veces pensamos que necesitamos tener una fe perfecta para ver resultados, pero lo que Jesús nos enseña es que en realidad basta con un pequeño grano de fe para comenzar a mover montañas. Es cierto que la fe puede crecer y fortalecerse con el tiempo, pero incluso una fe, en sus inicios, puede tener un impacto tremendo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas? En primer lugar, debemos recordar que la fe no es una cuestión de tamaño, sino de confianza en lo que Dios puede hacer. En momentos de dificultad, cuando nos enfrentamos a problemas que parecen imposibles, la fe es lo que nos permite mirar más allá de las circunstancias y confiar en que, si Dios lo dice, Él lo hará. No importa cuán grande sea la montaña de la dificultad, con fe podemos ver cómo esas barreras se derrumban. En la vida cristiana, a menudo enfrentamos montañas que parecen estar más allá de nuestra capacidad para moverlas. Puede ser una enfermedad que no tiene cura, una relación rota, un problema financiero o una lucha emocional. Estas montañas, aunque no siempre son físicas, parecen ser igual de imponentes. Sin embargo, la fe que tenemos en Dios es más poderosa que cualquier problema. La verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos que Dios puede hacer. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Tomemos un momento para reflexionar sobre la vida de David, quien enfrentó al gigante Goliat. Como un joven pastor, sin entrenamiento militar y con solo una piedra y una honda, pudo derrotar a un gigante armado y experimentado. La respuesta está en la fe que David tenía en el poder de Dios. Aunque todos los demás veían la montaña de Goliat como una amenaza insuperable, David vio esa misma montaña como una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Su fe en Dios, aunque pequeña en términos humanos, fue suficiente para que el gigante cayera. David no dependió de sus habilidades, sino de la promesa de que Dios lo respaldaría. En nuestra vida, también debemos mirar nuestras montañas con la misma perspectiva. No importa lo que veamos con nuestros ojos humanos, lo que importa es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Cuando confiamos en Él, nuestras montañas
se convierten en oportunidades para su gloria. Esto nos lleva a otro punto crucial. La fe verdadera siempre va acompañada de acción. Jesús nos dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, seremos capaces de mover montañas, pero esa fe debe manifestarse en acciones. La fe no es pasiva, no es solo un sentimiento o una creencia interna. La fe activa se traduce en pasos que tomamos, en decisiones que hacemos, en palabras que hablamos. La fe mueve montañas porque actúa según la confianza que tenemos en el poder de Dios. Recuerda que, aunque nuestra fe pueda parecer pequeña en momentos de duda, si la ponemos en acción, veremos resultados. La acción es la respuesta a la fe. Esto no significa que todo será fácil, pero significa que no estamos caminando en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza de aquel que tiene el poder de mover montañas. En los momentos de desesperación, cuando las montañas parecen insuperables, Dios nos llama a tener fe. La montaña de dificultades que enfrentas hoy no es más grande que el poder de tu fe puesta en el Señor. No se trata de la cantidad de fe que tienes, sino de la fidelidad del Dios en quien confías. Con un pequeño grano de mostaza de fe, puedes ver cómo las montañas de problemas en tu vida se desploman. Así que, querido hermano y hermana, no te dejes desanimar por la apariencia de tus montañas. No importa cuán grande o imposible parezca tu situación, Dios te invita a tener fe. La fe que mueve montañas no se trata de nuestra habilidad para hacer cosas por nosotros mismos, sino de confiar en que Dios es capaz de hacer lo que parece imposible. Tu fe, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar tu realidad. ¿Te atreves a creer que tus montañas pueden ser movidas hoy? El poder de la fe inquebrantable. Santiago 1, 6, 8. En Santiago 1, 6, 8 encontramos una enseñanza que pone de manifiesto una de las cualidades más importantes de la fe, la estabilidad. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta advertencia de Santiago nos llama a tener una fe firme, sin vacilaciones, porque la duda debilita nuestra capacidad de recibir lo que Dios tiene para nosotros. La duda es uno de los mayores enemigos de la fe. Es como una corriente que nos arrastra de un lado a otro, incapaces de avanzar, porque no estamos seguros de si debemos ir hacia adelante o quedarnos donde estamos. ¿Te has encontrado alguna vez dudando de las promesas de Dios? Quizás en medio de las dificultades has comenzado a preguntarte si realmente Él tiene el poder de cambiar tu situación. Es normal tener dudas, pero debemos reconocer que la duda no debe ser un estilo de vida, sino algo que enfrentamos y superamos. Cuando leemos este pasaje, Dios nos está invitando a pedirle con fe, sin dudar. No se trata de la fe perfecta o de una fe inquebrantable que nunca titubea, sino de una fe que se mantiene firme a pesar de las tormentas. La clave está en confiar en que Dios es fiel y capaz de cumplir lo que ha prometido, sin importar las circunstancias. La duda puede surgir, pero no debemos permitir que controle nuestro caminar. Este pasaje también nos habla del peligro de ser personas de doble ánimo. ¿Qué significa esto? Significa que, en ocasiones, podemos ser inconstantes en nuestra fe dependiendo de lo que veamos o sintamos en el momento. Si estamos en un buen día, confiamos en Dios, pero si las circunstancias cambian, nos llenamos de dudas. Esta inconstancia nos impide recibir lo que Dios tiene para nosotros, ya que la fe no puede ser una cuestión de, bueno, si veo un milagro, entonces creeré. La fe genuina es una decisión,
no una reacción a los eventos que nos rodean. La fe que mueve montañas es la fe que se mantiene firme, aunque los vientos del miedo, la incertidumbre y las pruebas intenten derribarnos. Es una fe que, aunque pueda ser pequeña al principio, se mantiene constante, confiando en que Dios actuará, sin importar lo que los ojos humanos puedan ver. Esta fe no se basa en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿En tu vida te has encontrado siendo arrastrado por las olas de la duda? La fe inquebrantable no significa que nunca tendrás pensamientos de duda, sino que esos pensamientos no controlarán tu vida. Es normal cuestionarse en medio de las dificultades, pero la verdadera fe sabe que, incluso cuando no entendemos lo que está pasando, podemos confiar en que Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo y su tiempo es perfecto. Una de las claves para fortalecer nuestra fe es recordar las promesas de Dios y meditar en ellas. Cada vez que dudas, vuelve a la palabra y recuerda lo que Dios ha dicho. Él es fiel y no hay nada que pueda separarnos de su amor. La fe no depende de las circunstancias, sino de nuestra disposición a creer que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá. Recuerda que cuando dudas, te estás limitando a ti mismo. La duda te impide experimentar el poder transformador de Dios en tu vida. La fe es el puente que conecta lo que vemos con lo que no vemos. Es la certeza de que, aunque no comprendemos todo, sabemos que Dios tiene un propósito y un plan. Esa es la fe que nos permite atravesar las tormentas sin ser arrastrados por ellas. Es fácil tener fe cuando las cosas van bien, cuando todo parece estar en orden, pero la verdadera prueba de la fe llega cuando las aguas son profundas y el viento sopla fuerte. Es entonces cuando nuestra fe debe ser más firme. Cuando las olas de la duda intenten arrastrarte, recuerda que tu fe no depende de lo que ves, sino de lo que sabes que Dios puede hacer. Confía en Él, aún en medio de la tormenta. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás siendo inconstante en tu fe? ¿Te dejas llevar por las olas de la duda y la incertidumbre? Si es así, hoy es el día perfecto para tomar una decisión. Decídete a creer en las promesas de Dios, sin dudar, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. La fe que mueve montañas es una fe constante, firme y segura en el poder de Dios. Si en este momento te encuentras enfrentando dificultades, recuerda que la fe no se mide por las circunstancias, sino por la confianza que pones en el Dios que está por encima de ellas. Tienes el poder de cambiar tu vida, no porque tengas una fe perfecta, sino porque tienes una fe en el Dios perfecto. Que tu fe sea constante, que tu confianza en Dios nunca vacile y que cada montaña que enfrentes se convierta en una oportunidad para experimentar el poder de su amor y fidelidad. La fe que obra milagros. Marcos 11, 22, 24. En Marcos 11, 22, 24, Jesús nos da una revelación poderosa sobre la fe. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Este versículo es un llamado profundo a la acción de la fe. Jesús no habla de una fe pasiva, de una fe que espera sentada sin hacer nada. No, Él habla de una fe activa, que mueve montañas, que desafía las circunstancias, que cambia realidades. La fe, según Jesús, tiene un poder tan grande que puede literalmente mover montañas. Y no se refiere solo a montañas físicas, sino a aquellas barreras espirituales, emocionales y personales que enfrentamos todos los días. Imagina por un momento
¿Qué montañas hay en tu vida ahora mismo? ¿Cuáles son esos obstáculos que parecen insuperables? Puede que sean problemas familiares, enfermedades, situaciones financieras, relaciones rotas o luchas internas. Jesús te está invitando a mirar esas montañas con los ojos de la fe. No como algo que te detiene, sino como algo que puede ser removido si crees de todo corazón que Dios puede hacerlo. La clave aquí está en no dudar. Jesús dice, si no dudare en su corazón. La duda es el mayor obstáculo para que nuestra fe funcione. Si tenemos fe, pero también duda, nuestra fe se debilita y pierde poder. La fe no debe ser una fe parcial, no debe ser una fe que se balancea entre la confianza y el temor. Debe ser una fe sólida, que no se quiebre ante las dificultades. ¿Lo ves? Esta es la fe que cambia todo, una fe que cree sin dudar. Muchos de nosotros pedimos a Dios en oración, pero ¿cuántas veces lo hacemos con una fe tambaleante? Oramos, pero en el fondo nos preguntamos si realmente Dios escuchará nuestra oración o si Él realmente puede hacer lo que pedimos. Es natural sentir ciertas dudas, pero Jesús nos invita a tener una fe firme que cree sin vacilar. Esta es la fe que nos permite recibir lo que pedimos. El versículo también dice que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. ¿Te das cuenta del poder de esta promesa? No solo nos dice que debemos pedir, sino que también debemos creer que lo recibiremos. La fe no es solo un acto de pedir, sino de creer. No basta con pedir a Dios, debemos creer que Él nos dará lo que necesitamos, conforme a su voluntad. La fe es lo que activa la respuesta de Dios. La promesa es clara. Si pedimos con fe, si creemos que recibiremos lo que pedimos, eso será hecho. No es una promesa de que siempre recibiremos lo que queramos, sino de que Dios nos dará lo que es bueno para nosotros. Dios sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos, y Él es fiel para darnos lo mejor. A veces, lo mejor para nosotros no es lo que esperábamos, pero siempre será lo que nos beneficia de acuerdo con su propósito. Entonces, ¿cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida? Primero, debemos examinar nuestra fe. ¿Es una fe firme o vacilante? Cuando enfrentas dificultades, ¿cómo te aproximas a ellas? ¿Con fe activa que cree que Dios puede mover esa montaña o con duda y desesperanza? Jesús no está diciendo que nunca tendremos dificultades, sino que tenemos el poder de enfrentarlas con fe. Y cuando tenemos esa fe firme, las montañas se mueven, las situaciones cambian, el poder de Dios se manifiesta. Debemos también aprender a orar con confianza. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de incertidumbre, como si no estuviéramos seguros de si Dios escuchará o actuará. Jesús nos invita a orar creyendo que recibiremos lo que pedimos. Esto no significa que podamos pedir cualquier cosa de forma egoísta, sino que nuestra fe debe estar alineada con la voluntad de Dios. Cuando oramos con fe, sabemos que Él está escuchando y que nos dará lo que es mejor para nosotros en su perfecto tiempo. Es importante también recordar que la fe no siempre se ve en lo inmediato. No siempre veremos el resultado de nuestra oración de inmediato, pero eso no significa que Dios no esté trabajando. La fe es perseverante, y aunque no veamos resultados inmediatos, seguimos confiando en que Dios está obrando en nuestro favor. A veces, las montañas que estamos pidiendo que se muevan requieren tiempo, trabajo y paciencia, pero con fe sabemos que nada es imposible para Dios. Finalmente, este versículo nos recuerda que la fe tiene el poder de transformar lo imposible en posible. Si enfrentas una montaña que parece insuperable, recuerda que con Dios todo es posible.
No te rindas. La fe activa el poder de Dios para hacer lo que no podemos hacer por nuestra propia fuerza. Lo que parece un obstáculo gigante se convierte en una oportunidad para ver la mano de Dios obrar milagrosamente. Hoy quiero desafiarte a que mires las montañas en tu vida de una nueva manera. No las veas como algo que te está aplastando, sino como algo que Dios puede mover. Ora con fe, cree que lo recibirás y observa cómo Dios comienza a obrar en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Recuerda, la fe no es solo una creencia, es una acción. Toma el primer paso con fe y verás cómo Dios comienza a remover las barreras que te impiden avanzar. El poder de la fe es mucho mayor de lo que puedas imaginar. En lugar de ver las montañas como obstáculos, empieza a verlas como oportunidades para experimentar el poder de Dios. La fe que sana. Mateo 9, 20, 22. En Mateo 9, 20, 22 encontramos una historia impresionante de sanidad a través de la fe. Dice, y he aquí una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y se le acercó por detrás, tocando el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer había sufrido durante 12 largos años con una enfermedad que la marginaba, que la hacía sentir aislada, debilitada, sin esperanza. La enfermedad no solo la afectaba físicamente, sino que también la ponía en una situación de desesperación y rechazo social. En la cultura de aquel tiempo, las personas con enfermedades como la de esta mujer eran consideradas impuras, y esto significaba que no solo sufrían del dolor físico, sino también del dolor emocional y espiritual de ser apartadas de la comunidad. Pero lo que sucede aquí es un milagro de fe. La mujer no tenía acceso a Jesús como muchos otros. No podía pedirle directamente por su sanidad, pero algo en su corazón le decía que si tocaba el borde de su manto, sería sana. No fue solo la acción de tocar el manto lo que la sanó, sino su fe inquebrantable de que Jesús tenía el poder para sanarla. La fe que ella mostró fue tan grande que no necesitaba que Jesús la viera, ni siquiera necesitaba una conversación con él. Ella solo creyó que él podía sanarla y actuó en consecuencia. Esto nos muestra una poderosa lección. La fe tiene el poder de sanar. No importa cuán grande sea nuestra enfermedad o cuán largo haya sido nuestro sufrimiento, lo que importa es nuestra fe en que Jesús puede sanarnos. Jesús no pidió que la mujer hiciera algo extraordinario, solo le pidió que creyera. La fe es la clave para experimentar la sanidad que solo Él puede dar. ¿Cómo se relaciona esto con tu vida hoy? Quizás no padeces de una enfermedad física como la de la mujer de este pasaje, pero ¿cuántos de nosotros estamos enfrentando enfermedades emocionales, espirituales o mentales que nos afectan profundamente? Tal vez te sientes como esta mujer, cansado de luchar contra una enfermedad, una carga o una lucha interna. Tal vez has estado en esa batalla durante años, sin ver salida. Pero hoy, como aquella mujer, hay una oportunidad para experimentar el poder sanador de Jesús a través de la fe. La fe no siempre tiene que ser perfecta ni grandiosa. No tienes que tener una fe gigante, solo la fe de saber que, si tocas a Jesús, Él puede hacer lo imposible. En el caso de la mujer, ella pensó que solo con tocar el borde del manto de Jesús sería suficiente, y eso fue suficiente. A veces pensamos que necesitamos una fe perfecta para que Dios obre, pero en realidad, Él responde incluso a la fe más pequeña, esa fe que simplemente dice, si puedo acercarme a Él, si puedo tocar su manto, Él me sanará.
Lo que también es notable en esta historia es la respuesta de Jesús. Él no solo la sanó, sino que la llamó hija. Jesús le devolvió la dignidad que había perdido durante años. Ella no era solo una mujer enferma, sino una hija amada de Dios. La fe en Jesús no solo trae sanidad, sino restauración, no solo física, sino también emocional y espiritual. Jesús ve más allá de nuestra enfermedad, más allá de nuestra lucha. Él ve nuestra necesidad de sanidad en todos los aspectos de nuestra vida. Pero ¿cómo podemos aplicar esta fe en nuestra propia vida? Primero, debemos reconocer que, aunque nuestras luchas sean grandes, Jesús es más grande. Debemos acercarnos a Él con la misma fe que tenía esta mujer, con la certeza de que Él tiene el poder para sanarnos. Quizás no tengamos todas las respuestas, quizás no entendemos por qué estamos atravesando ciertas pruebas, pero lo que sí sabemos es que con fe podemos acercarnos a Él, y Él tiene el poder de sanarnos de todo lo que nos aflige. La fe es lo que activa la sanidad de Dios en nuestra vida. No es solo nuestra necesidad, no es solo nuestro deseo de sanidad, sino nuestra fe en que Él puede hacerlo. La fe es el puente entre nuestra necesidad y el poder de Dios. La mujer no solo pensaba en ser sanada, sino que actuó según su fe. Si creemos que Jesús tiene poder para sanarnos, nuestra fe nos llevará a acercarnos a Él, a buscar su ayuda, a confiar en que Él es capaz de restaurarnos. Hoy te invito a hacer un acto de fe. Si hay algo en tu vida que necesita sanidad, ya sea físico, emocional o espiritual, acércate a Jesús. Tal vez no tienes toda la comprensión, tal vez no sabes cómo Él lo hará, pero lo que sí puedes hacer es acercarte con fe, como esta mujer, sabiendo que Él puede sanarte. Al igual que ella, tú puedes experimentar el poder sanador de Jesús, no porque tú lo merezcas, sino porque Él es fiel y tiene poder para sanarte. Y no olvides lo que Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. La fe no solo trae sanidad, sino salvación. Es a través de la fe que experimentamos el poder transformador de Dios en nuestra vida. Y como la mujer que fue tocada por el poder de Jesús, tú también puedes ser transformado. La sanidad de Jesús es un regalo para todos los que creen, y hoy Él te invita a acercarte a Él con fe, a recibir lo que Él tiene preparado para ti. La fe que mueve montañas. Mateo 17:20. En Mateo 17:20, Jesús nos habla sobre el poder de la fe, diciendo: porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Este versículo resalta un principio profundo. La fe tiene el poder de mover montañas. Pero no estamos hablando de montañas físicas, sino de obstáculos espirituales, emocionales y en nuestras vidas que parecen gigantes, que parecen imposibles de superar. Jesús nos asegura que con fe, incluso los desafíos más grandes pueden ser conquistados. La fe, según Jesús, no tiene que ser grandiosa. No necesitamos una fe gigantesca para ver milagros en nuestra vida. De hecho, Jesús utiliza la imagen de un pequeño grano de mostaza para ilustrar el poder de la fe. El grano de mostaza es conocido por ser minúsculo, pero en su pequeño tamaño lleva consigo un potencial de crecimiento increíble. Así es, nuestra fe, aunque comience pequeña, cuando se pone en acción y se coloca en las manos de Dios, tiene el poder de hacer cosas extraordinarias. Pero, ¿qué significa mover montañas? En nuestras vidas, las montañas son las dificultades, las barreras, los temores, las inseguridades, los conflictos y los problemas que parecen insuperables. Todos enfrentamos montañas en algún momento de nuestras vidas. Algunas veces son enfermedades,
Otras veces son dificultades económicas o incluso desafíos en nuestras relaciones. Y la pregunta que surge es, ¿cómo podemos superar esas montañas? La respuesta está en la fe, no una fe pasiva que se queda en la mente, sino una fe activa, que se expresa a través de nuestras acciones, decisiones y oraciones. La fe en Jesús no solo nos da esperanza, sino que nos empodera para actuar en la certeza de que con Él nada es imposible. Así como un grano de mostaza crece y se convierte en un árbol, nuestra fe, aunque pequeña al principio, puede producir frutos abundantes cuando la colocamos en las manos de Dios. Este principio es tan relevante para nuestra vida diaria. Quizás hoy te encuentras frente a una montaña que parece insuperable, una enfermedad, una situación financiera difícil, una relación rota o cualquier otra adversidad. A veces, nuestras montañas se sienten tan grandes que nos paralizan, nos llenan de temor y dudas. Nos preguntamos, ¿cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a salir de esta situación? La respuesta es la fe. No importa cuán grande sea tu montaña, si tienes fe, aunque sea pequeña, puedes confiar en que Dios tiene el poder para moverla. La fe no es la ausencia de dificultad, sino la confianza de que, a pesar de las dificultades, Dios está contigo y Él tiene el poder para transformar tu situación. Con fe todo es posible. Una de las claves para activar este poder en nuestras vidas es entender que la fe no se trata de lo que podemos hacer nosotros, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Cuando confiamos en Él y le entregamos nuestras montañas, Él es el que actúa. Jesús no está diciendo que necesitamos mover la montaña por nuestra propia fuerza, sino que, a través de nuestra fe en Él, le permitimos a Él mover las montañas por nosotros. Este tipo de fe también requiere paciencia. A veces no vemos el cambio de inmediato, y eso puede ser frustrante. Las montañas no siempre se mueven instantáneamente, pero Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no ves resultados inmediatos. La fe es un proceso de confiar en que Él está en control y que en su tiempo perfecto, Él traerá la respuesta que necesitamos. ¿Estás dispuesto a poner tu fe en acción hoy? Tal vez esa montaña frente a ti parece demasiado grande para ser movida, pero recuerda, lo que parece imposible para ti es completamente posible para Dios. Tu fe, aunque pequeña, puede traer grandes cambios. Tu fe puede abrir puertas que están cerradas, puede traer sanidad donde hay dolor, puede restaurar lo que está roto y puede hacer que lo imposible se haga posible. En el contexto de nuestras luchas diarias, este versículo nos invita a recordar que la fe en Jesús no es solo una cuestión de palabras o pensamientos. La fe genuina se demuestra a través de nuestras decisiones y nuestras acciones. Es cuando enfrentamos la adversidad con una actitud de confianza en Dios, sabiendo que Él es capaz de mover las montañas de nuestras vidas. Con esta fe, no importa cuán grande sea la dificultad, podemos caminar con la certeza de que Él está a nuestro lado. El poder de la fe no depende de su tamaño, sino de la fuerza del objeto en el que se coloca. No se trata de cuánta fe tienes, sino de en quién has colocado tu fe. Si pones tu fe en Jesús, Él te dará la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo, por más grande que sea. Y aunque la montaña no se mueva de inmediato, puedes estar seguro de que Dios está trabajando para transformar tu vida, tu situación y tu corazón. Hoy te animo a mirar esas montañas en tu vida, a las dificultades que enfrentas y a declararlas como algo que puede ser superado por la fe en Cristo. No te dejes intimidar por lo que parece imposible. Con fe en Él puedes superar cualquier desafío y ver cómo, con el tiempo, las montañas en tu vida comenzarán a moverse. La fe en acción. La mujer con flujo de sangre.
Marcos 5, 25, 34. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34, encontramos la historia de una mujer que había sufrido de un flujo de sangre durante 12 años. Había consultado a muchos médicos, gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, su situación empeoraba. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a acercarse a Jesús, creyendo que si tan solo pudiera tocar su manto, sería sanada. Esta historia nos ofrece una de las lecciones más poderosas sobre la fe. La fe no es solo creer, sino actuar en consecuencia. Esta mujer no solo pensó que Jesús podría sanarla, ella actuó con determinación. A pesar de su sufrimiento, su pobreza y la desesperación en la que se encontraba, su fe la impulsó a acercarse a Jesús, confiando plenamente en que, al tocar su manto, recibiría la sanidad. Jesús mismo dice, «Tu fe te ha sanado». Este acto de fe fue el que permitió que ella experimentara el milagro. Pero es importante notar que no fue solo la fe en su mente lo que la sanó, sino la fe puesta en acción. Esta mujer se movió hacia Jesús, rompió con el protocolo, se arriesgó a ser rechazada, pero en su corazón sabía que este era su único momento de oportunidad. Lo más significativo de esta historia es entender que la fe que Jesús destaca no es una fe pasiva, que se queda en palabras o pensamientos. La fe verdadera exige acción. Si ella hubiera permanecido en casa, lamentándose por su condición, habría perdido la oportunidad de experimentar la sanidad. Fue su acción, basada en su fe, lo que la llevó a recibir el milagro. La fe activa es la que transforma. La fe que solo existe en la mente es limitada. La verdadera fe es aquella que nos lleva a movernos, a hacer algo, a actuar en el nombre de Jesús, aun cuando las circunstancias no nos favorezcan. Esa mujer no tenía garantías, no había promesas explícitas de sanidad, pero su fe en Jesús la impulsó a acercarse a Él, a tocar su manto, sin importar lo que pensaran los demás. Nosotros también estamos llamados a tener una fe activa. Las dificultades y los desafíos a menudo nos paralizan, pero la fe no está destinada a la inacción. Cuando enfrentamos adversidades, como enfermedades, problemas financieros o emocionales, podemos quedarnos atrapados en el miedo o la duda. Sin embargo, Jesús nos invita a actuar con fe, a dar el paso hacia Él, a buscar su ayuda y a confiar en su poder. Esta mujer nos enseña que no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán grande sea la situación, no importa cuántos fracasos hayas tenido antes, si pones tu fe en acción y te acercas a Jesús, Él tiene el poder de cambiar tu vida. A veces, el milagro no viene porque esperamos pasivamente que suceda, viene porque actuamos, porque nos movemos hacia Él con una fe inquebrantable. La fe activa no es solo una cuestión de pedir o esperar, es un proceso de entrega, de movernos en la dirección de lo que Dios puede hacer, confiando en su voluntad y su tiempo. Esta mujer con flujo de sangre no tenía más esperanza que la que depositó en Jesús, y Jesús la respondió. Así es como funciona la fe. Cuando la ponemos en acción, movemos los límites de lo que podemos esperar de Dios. ¿Qué podemos aprender de ella? En primer lugar, que no debemos quedarnos atrapados en nuestras circunstancias. Aunque la situación sea difícil, aunque haya pasado mucho tiempo sin respuesta, no debemos rendirnos. Al contrario, debemos actuar con fe, acercarnos a Jesús y creer que Él puede hacer lo imposible. El poder de la fe está en el acto de confiar y actuar en esa confianza. La mujer con flujo de sangre también nos enseña sobre la persistencia. Ella podría haber pensado que, debido a su enfermedad y su situación, era indigno acercarse a Jesús. La gente la miraba con desprecio, su enfermedad la marginaba.
pero su fe era más fuerte que el miedo o el rechazo. La fe que mueve montañas no se detiene ante las barreras sociales, económicas o personales. Esta mujer no permitió que nada la separara de Jesús. Ella sabía que Él era su única esperanza, y por eso no vaciló ni un segundo en avanzar hacia Él. Para nosotros, la fe activa implica luchar contra las dudas que surgen en nuestro corazón. La tentación es pensar que las dificultades son demasiado grandes o que nuestra situación no tiene solución. Pero la fe activa nos empuja a seguir adelante, a seguir buscando a Jesús, aun cuando todo parece estar en contra. En lugar de quedarnos inmóviles en nuestras dificultades, debemos buscar las formas en que Dios puede intervenir, actuar con esperanza y confiar en que Él tiene el poder de sanar nuestras vidas. Este pasaje también refleja la gracia de Dios, porque a pesar de que la mujer actuó en fe, no había ninguna garantía de que su esfuerzo fuera recompensado. Pero Jesús, en su misericordia, la sanó. Esto es un recordatorio de que, aunque nuestra fe puede ser pequeña o imperfecta, el poder de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su bondad. Cuando nos acercamos a Él con sinceridad y fe, Él responde con su gracia y poder. Hoy te invito a reflexionar sobre esta mujer. Tal vez sientas que tu situación es desesperada, que llevas mucho tiempo enfrentando la misma lucha, pero hoy es el día para activar tu fe. Actúa en fe, da el paso hacia Jesús y permite que Él obre en tu vida. Tu fe, puesta en acción, tiene el poder de cambiar tu vida, tal como cambió la vida de esta mujer. El poder de la fe, la resurrección de Lázaro, Juan 11:1-44. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos la conmovedora historia de la resurrección de Lázaro. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, había muerto y ya llevaba 4 días en el sepulcro. Cuando Jesús llegó, Marta, la hermana de Lázaro, expresó su dolor diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». A lo que Jesús respondió: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esta historia es fundamental para comprender el poder de la fe. La fe no está limitada por el tiempo ni por las circunstancias. Cuando todos pensaban que la situación ya era irreversible, Jesús nos enseña que para Él nada es imposible. La muerte, que parecía ser el final para Lázaro, no era más que un paso hacia el poder transformador de Dios. De hecho, cuando Jesús pidió que se removiera la piedra que sellaba el sepulcro, Marta dudó, argumentando que ya había pasado mucho tiempo y el cuerpo de su hermano olía mal. Pero Jesús insistió: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La resurrección de Lázaro es un claro ejemplo de que la fe activa tiene el poder de transformar lo que parece perdido e irrecuperable. Jesús no solo resucitó a Lázaro, sino que mostró a todos que incluso en medio de las situaciones más desesperadas, Dios tiene el control absoluto. La fe de Marta y María fue puesta a prueba, pero al final fue recompensada, porque creyeron en la promesa de Jesús de que Él era la resurrección y la vida. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos muertos, situaciones o circunstancias que parecen irremediables. Puede ser una relación rota, una enfermedad incurable, una deuda que no se puede pagar o un sueño que se ha desvanecido. Sin embargo, la fe que creemos en Jesús tiene la capacidad de resucitar esas áreas muertas de nuestra vida. Si confiamos en Él, Él puede transformar lo que parece estar más allá de la esperanza. Como en el caso de Lázaro, nuestra fe tiene el poder de ver la gloria de Dios. Jesús no solo vino a sanar a los enfermos o a enseñar a las multitudes. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Esta vida no está limitada por las circunstancias.
terrenales, sino que está ligada al poder eterno de Dios. La fe en Cristo, entonces, es nuestra puerta a ese poder transformador. No importa cuán imposible parezca la situación, la fe puede traer vida donde hay muerte. Lo que es importante entender de este relato es que Jesús no tardó en llegar por casualidad. Él sabía que Lázaro había muerto y que este evento sería un testimonio poderoso para todos los presentes. A veces, cuando parece que las promesas de Dios no se cumplen de inmediato, podemos sentir que Él no está presente o que Él ha tardado en responder. Pero la realidad es que en los tiempos de Dios, todo tiene un propósito. En la historia de Lázaro, la espera y el retraso de Jesús tenían un propósito divino: mostrar su poder y aumentar la fe de todos los que creyeron en Él. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, cuando las cosas van como esperamos. Pero la verdadera fe se prueba en los momentos de desesperación y desesperanza. Marta y María estaban devastadas por la muerte de su hermano, pero aún en su dolor, ellas no perdieron la fe. Aunque dudaron por un momento, creyeron que Jesús podía hacer algo. Es en esos momentos de dolor y desesperación que debemos recordar que Dios nunca llega tarde. Él sabe exactamente lo que estamos enfrentando y su propósito siempre está por encima de nuestras expectativas. Para nosotros, este pasaje tiene una poderosa enseñanza. La fe en Jesús no solo nos da esperanza para la vida eterna, sino que también tiene el poder de traer restauración a nuestras vidas aquí y ahora. Si podemos creer que Él tiene el poder de resucitar lo que está muerto en nuestras vidas, entonces podemos experimentar su gloria en medio de nuestras pruebas. No hay nada que sea imposible para Dios, y la fe que ponemos en Él puede transformar lo que parece ser el final en un nuevo comienzo. Este es un recordatorio de que no debemos darnos por vencidos. Cuando creemos en Jesús, nuestras circunstancias no dictan nuestro destino. En lugar de ver el fracaso como el final, podemos verlo como una oportunidad para ver la manifestación del poder de Dios. Así como Jesús resucitó a Lázaro, Él también puede resucitar los sueños, las esperanzas y las oportunidades que sentimos que se han ido. Finalmente, la resurrección de Lázaro nos desafía a actuar con fe incluso cuando la situación parece desesperada. Si confiamos en Dios y creemos que Él tiene el poder para resucitar lo muerto, no importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán estancada se sienta nuestra vida, la fe tiene el poder de transformar nuestra situación y darnos un futuro lleno de esperanza. La fe que actúa en momentos de desesperación es la fe que trae la gloria de Dios. Jesús nos invita a creer en su poder para transformar lo que parece perdido. Si Él puede resucitar a Lázaro de entre los muertos, imagina lo que puede hacer en tu vida hoy. Actúa con fe y verás la gloria de Dios. La fe que vence montañas. Mateo 17:20. En Mateo 17:20, Jesús dice: «Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Este versículo es uno de los más conocidos sobre el poder de la fe. Nos habla de la capacidad de la fe para mover montañas, para transformar situaciones imposibles en posibles, para abrir puertas donde no parecía haber salida. Pero, ¿qué significa realmente tener fe como un grano de mostaza? ¿Y cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas hoy? La fe como un grano de mostaza no se refiere a la cantidad de fe que tenemos, sino a la potencia de la fe que depositamos en Dios. En aquellos tiempos, el grano de mostaza era conocido por ser extremadamente pequeño, y Jesús lo usó como una metáfora para mostrarnos que no necesitamos una fe grande o compleja para que Dios actúe, sino una fe genuina, sencilla y confiada en su poder.
La fe no se mide por su tamaño, sino por su autenticidad y el objeto de nuestra fe. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esta declaración? Nos está enseñando que, con una fe genuina y firme, podemos enfrentar cualquier dificultad que se nos presente, sin importar cuán grande o desafiante sea. Las montañas que menciona Jesús no son solo montañas físicas, sino las dificultades y obstáculos que encontramos en nuestra vida diaria. Problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas y la sensación de que estamos atrapados en un callejón sin salida. La fe que mueve montañas es la fe que no se rinde ante las adversidades. Es la fe que se mantiene firme, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece decirnos que la situación es irremediable. Es esa fe que nos da el valor de seguir adelante, aunque no veamos el camino claro, porque sabemos que en Cristo todas las cosas son posibles. Jesús no nos promete que tendremos una vida sin problemas o sin montañas. Al contrario, Él sabía que enfrentaríamos desafíos en la vida. Pero lo que nos asegura es que con fe en Él podemos superar esos desafíos. Las montañas no son obstáculos insuperables cuando tenemos la fe para enfrentarlas con la certeza de que Dios está con nosotros. La fe nos permite ver más allá de la magnitud del problema y confiar en que Dios tiene el poder para intervenir y traer solución. Es fácil caer en la desesperación cuando miramos una montaña frente a nosotros. La tendencia humana es ver los problemas como algo insuperable. Pero Jesús nos invita a mirar a esa montaña con los ojos de la fe. No es que ignoramos el tamaño del problema, sino que confiamos en que la fuerza de nuestra fe, aunque pequeña, es suficiente para que Dios obre un milagro. La clave aquí es el poder de creer en lo que no vemos, en lo que parece imposible. La fe verdadera no depende de nuestras habilidades o recursos, depende de nuestra confianza en Dios. Cuando creemos que Dios es más grande que nuestros problemas, experimentamos su poder sobrenatural en nuestra vida. La fe actúa como un canal, a través del cual el poder de Dios fluye para transformar nuestra realidad. La fe mueve montañas porque conecta nuestra necesidad con el poder de Dios. Cuando oramos con fe, no estamos pidiendo de manera desesperada, sino con la convicción de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él es capaz de cambiar nuestra situación. La fe genuina no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro corazón, dándonos paz en medio de la tormenta y confianza incluso cuando las cosas no parecen mejorar de inmediato. Es importante recordar que, aunque el grano de mostaza es pequeño, tiene una gran capacidad de crecimiento. Así como una semilla de mostaza crece hasta convertirse en un árbol grande, nuestra fe, aunque pequeña al principio, tiene el potencial de crecer y volverse cada vez más fuerte. Cuando confiamos en Dios, esa fe comienza a expandirse y lo que inicialmente parecía una semilla pequeña se convierte en un árbol que puede superar cualquier obstáculo. La fe en acción es lo que nos permite mover esas montañas. No basta con creer en la teoría de que Dios puede hacer milagros. Debemos actuar como si creyéramos en esa verdad. Jesús no solo nos enseña a tener fe, sino también a vivir con fe. Cuando damos ese paso de fe, estamos permitiendo que Dios obre a través de nosotros. Él no solo mueve las montañas por nosotros, sino que nos capacita para ser parte de su obra en la tierra. La fe que vence montañas también tiene un componente de persistencia. No siempre veremos resultados inmediatos. A veces enfrentaremos días en los que la montaña parece más grande que nunca, pero la verdadera fe es aquella que no se rinde. La fe no es una solución rápida a nuestros problemas. Es una forma de vida que nos permite caminar con Dios cada día.
confiando en que Él obrará a su tiempo y de la manera que Él elija. La fe es un acto de confianza continua en Dios, incluso cuando las respuestas no llegan rápidamente o las montañas no se mueven tan pronto como quisiéramos. Cuando tenemos fe en Cristo, sabemos que, aunque el problema no desaparezca de inmediato, Dios está trabajando en nuestro favor y Él tiene un propósito eterno para cada situación. La fe nos da la seguridad de que Dios nunca nos deja ni nos abandona y que su plan para nosotros es bueno, aunque a veces no lo comprendamos en su totalidad. Al final, la fe que vence montañas no es una fe que se limita a nuestras capacidades humanas, sino una fe que se apoya completamente en el poder de Dios. Cuando creemos con todo nuestro ser en el poder de Dios, no hay montaña lo suficientemente grande como para detenernos. La fe que vence montañas. Mateo 17:20. Continuación. Jesús nos enseña en Mateo 17:20 que la fe no depende de la cantidad, sino de la calidad. No es necesario tener una fe extraordinaria, sino una fe sencilla, genuina y confiada en el poder de Dios. Esta verdad es profundamente transformadora porque nos libera del peso de la duda y el temor. Nos recuerda que, aunque nuestra fe sea pequeña como un grano de mostaza, si está puesta en el lugar correcto, en el poder infinito de Dios, puede mover montañas, puede cambiar nuestra vida, nuestra situación y nuestro destino. Cuando hablamos de mover montañas, nos referimos a esos obstáculos que parecen insuperables en nuestra vida. Las montañas de problemas familiares, las montañas de deudas económicas, las montañas de enfermedades incurables o incluso las montañas de tristeza y desesperanza. Todos hemos enfrentado en algún momento esas situaciones que parecen imponentes y abrumadoras. Pero la invitación de Jesús es clara. Si tenemos fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, esas montañas pueden ser movidas. Es importante entender que mover montañas no significa que siempre obtendremos lo que pedimos exactamente como lo queremos. A veces, la montaña que necesitamos mover es nuestra propia comprensión de la situación, nuestra actitud ante la vida o nuestro corazón endurecido. Jesús no está prometiendo que todo se solucionará de inmediato y como esperamos, sino que está asegurando que con fe, Dios puede intervenir en nuestras vidas de maneras poderosas y transformadoras. La fe, como un grano de mostaza también, nos enseña sobre la perseverancia. No siempre veremos los resultados de nuestra fe de inmediato. A veces necesitamos mantener nuestra fe firme mientras vemos que la montaña permanece inmóvil. Pero Jesús nos asegura que con fe podemos atravesar cualquier prueba. La fe persistente, aunque parezca pequeña o frágil, se convierte en una fuerza poderosa en nuestras vidas. Nos mantiene en pie, nos da esperanza y nos permite continuar avanzando incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra. El poder de la fe no está en la rapidez con que las montañas se muevan, sino en el poder de la confianza continua en el Señor. La fe es un acto constante de rendición y obediencia, de reconocer que no es por nuestra fuerza o sabiduría que enfrentamos las dificultades, sino que es por el poder de Dios. Jesús nos invita a confiar en su poder para actuar, no importa cuán grandes o pequeñas sean nuestras peticiones. Además, la fe que mueve montañas está estrechamente vinculada a nuestra obediencia. La fe genuina no es solo un sentimiento o una creencia vaga, sino un compromiso profundo con la voluntad de Dios. Cuando Jesús nos llama a tener fe, no solo está pidiéndonos que creamos en su poder, sino que nos invita a actuar en obediencia a su palabra. La fe y la obediencia siempre van de la mano. Si creemos en el poder de Dios,
entonces también debemos estar dispuestos a seguir sus instrucciones, incluso cuando no comprendemos completamente cómo Él obrará. La fe que vence. Montañas no es una fe que depende de ver resultados inmediatos o de tener siempre respuestas claras. Es una fe que se mantiene firme incluso en la incertidumbre, que se sostiene en la verdad de que Dios está en control y que su plan es perfecto, incluso si no lo entendemos en el momento. Es una fe que nos lleva a confiar en que si Dios no ha movido la montaña todavía, es porque Él tiene un propósito mayor que solo nosotros podemos llegar a comprender. Este versículo de Mateo 17:20 también nos desafía a no subestimar el poder de la fe. A menudo nos sentimos incapaces de cambiar nuestra situación o nuestra realidad, pensando que nuestras oraciones son demasiado pequeñas, nuestras expectativas demasiado bajas o que nuestra fe no es suficiente. Pero Jesús nos recuerda que no se trata de cuánta fe tengamos, sino de a quién tenemos nuestra fe puesta. El poder no está en la fe misma, sino en el objeto de nuestra fe, que es Dios. Cuando confiamos en Dios, nos damos cuenta de que Él tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Cada montaña en nuestro camino tiene una razón, y nuestra fe no solo nos lleva a moverla, sino también a aprender a caminar por ella, entenderla y salir más fuertes. Es a través de las dificultades que nuestra fe crece, se purifica y se convierte en una fe que finalmente puede mover montañas. En resumen, la fe que vence montañas no es una fe que simplemente espera que todo se resuelva por arte de magia. Es una fe que confía en el poder soberano de Dios, que cree en su voluntad perfecta y que se mantiene firme en la esperanza de que, aunque no veamos el resultado inmediato, Dios está trabajando en nuestra vida. La fe no se mide por su tamaño, sino por su profundidad y su enfoque en el poder de Dios. Nosotros, como cristianos, tenemos una fe poderosa, una fe que puede mover montañas, pero esta fe debe ser sincera, persistente y activa. Debe estar arraigada en la confianza plena de que, sin importar las circunstancias, Dios está con nosotros y con Él nada es imposible. No importa cuán grande o pequeña sea la montaña, si tenemos fe en Dios, esa montaña puede ser movida. La fe que sana. Marcos 5:34. La mujer con el flujo de sangre. En el Evangelio de Marcos encontramos la historia de una mujer que llevaba 12 años sufriendo de una enfermedad que le había arrebatado su salud, su felicidad e incluso su dignidad. Esta mujer había visitado muchos médicos, gastado todo su dinero y probado diversos tratamientos, pero su situación solo empeoraba. En ese momento de desesperación, ella decide acercarse a Jesús, convencida de que solo Él podía sanar su cuerpo y restaurar su vida. Con fe y valentía, tocó el manto de Jesús y algo increíble ocurrió. La sanidad se desató instantáneamente. La respuesta de Jesús a esta mujer es un reflejo de su amor, poder y compasión. En Marcos 5:34, Jesús le dice: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción». Este versículo revela una verdad poderosa. La fe activa es el medio por el cual recibimos las bendiciones y sanaciones de Dios. La mujer no solo fue sanada físicamente, sino que también experimentó una transformación espiritual. En ese momento, ella no solo fue restaurada en su cuerpo, sino que también fue restaurada en su identidad. Jesús le llama hija, un término de ternura y aceptación, indicándole que no solo le dio sanidad, sino que la acogió como parte de su familia. Este es un aspecto esencial que debemos entender. La fe que sana no solo trae sanidad física, sino también restauración emocional y espiritual. Esta historia resalta un principio importante.
La fe tiene el poder de sanar en todos los aspectos de nuestra vida. A veces nos enfocamos únicamente en la sanidad física, pero Dios quiere sanar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras relaciones. La fe que esta mujer demostró fue un acto total de rendición y confianza en Jesús. Ella no pidió permiso ni esperó a que Jesús la viera o la tocara. Ella creía con toda su alma que, al tocar su manto, recibiría la sanidad que tanto necesitaba. Este es el tipo de fe que Dios honra. Una fe valiente, audaz, que no espera circunstancias perfectas para actuar, sino que confía plenamente en el poder de Jesús. Es importante reflexionar sobre el tipo de fe que necesitamos para recibir sanidad. ¿Tenemos la fe de esta mujer? ¿Nos atrevemos a creer que Jesús tiene el poder para sanar todas nuestras dolencias, no solo físicas, sino también espirituales y emocionales? Quizás hoy te sientes agotado, como esta mujer que había gastado todos sus recursos sin obtener resultados. Tal vez has luchado con una enfermedad, con un dolor profundo en tu alma o con una relación rota. La fe de esta mujer nos enseña que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, si confiamos en Jesús, podemos recibir su sanidad. La fe que sana es una fe que busca a Jesús activamente. La mujer con el flujo de sangre no esperó que Jesús viniera a ella. Ella se acercó a él con determinación, creyendo que él podía ayudarla. Estamos dispuestos a buscar a Jesús. De esa manera, no solo esperar a que Él se acerque a nosotros, sino buscarlo activamente a través de la oración, la lectura de la palabra y la meditación. Cuando nos acercamos a Él con fe, estamos abriendo las puertas para que Él obre en nuestra vida, trayendo la sanidad que necesitamos, ya sea física, emocional o espiritual. Es importante notar que, aunque la mujer solo tocó el manto de Jesús, ella no se limitó a una fe superficial. Ella creyó con todo su ser que el contacto con Jesús, aunque fuera a través de un simple toque, tenía el poder de cambiar su vida. La fe que sana no es solo una fe intelectual o superficial. Es una fe que cree, siente y actúa. Es una fe que no se conforma con el conocimiento de que Jesús puede sanar, sino que toma acción, que busca ese encuentro transformador con Él. En nuestra vida diaria podemos enfrentarnos a muchos obstáculos, enfermedades, problemas emocionales y espirituales. ¿Te has preguntado si tienes esa fe audaz, esa fe que cree que Jesús puede sanar todas tus aflicciones? No importa cuán grande sea el desafío o cuán desesperado te sientas. La mujer con el flujo de sangre nos muestra que si nos acercamos a Jesús con fe, Él está dispuesto a restaurarnos, a sanarnos y a darnos paz. La clave está en confiar plenamente en Él y buscarlo con todo nuestro ser. Al reflexionar sobre esta historia, podemos aplicar principios clave a nuestras propias vidas. La fe que sana es una fe activa, que no espera pasivamente por la intervención de Dios, sino que se acerca a Él, confía en su poder y lo busca con todo su corazón. Esa fe es la que abre el camino para recibir la sanidad, la restauración y la paz que solo Jesús puede darnos. Hoy puedes tomar un paso de fe similar al de esta mujer. No importa cuán grande sea tu dolor o cuán imposible parezca tu situación, Jesús está dispuesto a sanarte, a restaurarte, a liberarte. Lo único que necesitas es acercarte a Él con fe, creyendo que su poder es más grande que cualquier enfermedad, que cualquier problema emocional, y que Él puede hacer lo imposible en tu vida. La fe activa es el puente entre tu dolor y la sanidad, entre tu sufrimiento y la paz de Cristo. En resumen, la fe que sana no es solo una fe que se limita a creer en Dios, sino una fe que nos lleva a acercarnos a Él con determinación, valentía y confianza total en su poder.
Es la fe que toma acción, que cree firmemente que Jesús puede sanar todo lo que está roto en nuestra vida. Así como la mujer con el flujo de sangre recibió sanidad física y restauración espiritual, también nosotros podemos experimentar la sanidad completa en Jesús, la fe que vence la tormenta. Marcos 4:35-41, la calma en la tormenta. En Marcos 4:35-41, encontramos una de las historias más poderosas acerca de la fe en medio de las adversidades. Jesús y sus discípulos se encontraban cruzando el mar de Galilea cuando una gran tormenta comenzó a azotar el barco. El viento soplaba fuerte y las olas chocaban contra la embarcación, amenazando con hundirla. En ese momento de caos y desesperación, los discípulos se sintieron completamente impotentes y temerosos. Fue entonces cuando Jesús, que estaba descansando en la parte trasera del barco, se levantó y reprendió al viento y al mar, diciendo: «Calla, enmudece», y la tormenta se calmó al instante. Los discípulos, maravillados, se preguntaron unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Esta escena es un poderoso recordatorio de la fe que vence la tormenta, una fe que no solo está presente cuando las aguas están tranquilas, sino una fe que se mantiene firme cuando todo parece estar en ruinas. La tormenta representa las dificultades y pruebas que enfrentamos en la vida. Las tormentas en nuestras vidas pueden ser de muchos tipos: problemas de salud, crisis familiares, conflictos financieros, angustias emocionales, entre otros. A veces sentimos que estamos siendo golpeados por las olas de la vida y es difícil ver una salida. Sin embargo, lo que esta historia nos enseña es que incluso en medio de las tormentas más feroces, la fe en Jesús puede traer la calma. Shulpash, que es impresionante en esta historia, es la reacción de los discípulos. Ellos estaban aterrados, a pesar de estar con Jesús en el mismo barco. Este es un reflejo de nuestra naturaleza humana. A menudo, en medio de nuestras dificultades, podemos olvidar que Jesús está con nosotros y que Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta. A veces la incertidumbre y el miedo nos invaden tanto que no nos damos cuenta de que Cristo está a nuestro lado, esperando que pongamos nuestra fe en Él. Los discípulos, incluso después de ver a Jesús hacer milagros, dudaron en ese momento. ¿Te has sentido así alguna vez? En medio de tus luchas y desafíos, has olvidado que Jesús está contigo. Sin embargo, la respuesta de Jesús es clara. Él no nos deja en la tormenta, y Él tiene el poder para calmarla. Aunque nuestros corazones puedan estar llenos de miedo y angustia, Jesús nunca nos abandona, y siempre tiene la última palabra sobre las circunstancias que nos rodean. Al decir, «calla, enmudece», Él no solo estaba controlando el viento y el mar, sino que estaba enseñando a sus discípulos una lección profunda sobre la naturaleza de su poder y autoridad. Él es el Señor de toda la creación y nada en este mundo está fuera de su control. La pregunta que Jesús les hace a sus discípulos después de calmar la tormenta es profundamente significativa. ¿Por qué están tan temerosos? ¿Cómo es que no tienen fe? Jesús no les estaba regañando por estar asustados, sino que les estaba desafiando a reflexionar sobre la fe que aún les faltaba. Aunque habían estado con Él, presenciado milagros y visto su poder, seguían siendo dominados por el miedo cuando se enfrentaban a situaciones extremas. Jesús les estaba invitando a entender que la fe en Él debe ser más grande que cualquier temor o circunstancia adversa. Este mensaje es muy relevante para nosotros hoy. Todos enfrentamos tormentas en la vida. Es fácil perder la fe cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el dolor, la angustia y la incertidumbre nos rodean.
Sin embargo, la lección principal de esta historia es que la fe en Jesús nos da el poder de superar cualquier tormenta. Aunque no podamos controlar las circunstancias que nos afectan, sabemos que Jesús tiene el poder para calmar la tormenta, tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. Él no solo calma las aguas, sino que también trae paz a nuestro corazón. A veces, lo que más necesitamos en medio de la tormenta no es que las circunstancias cambien, sino que experimentemos la paz que solo Jesús puede dar. En momentos de dificultad, es crucial recordar que la fe no es la ausencia de miedo, sino la confianza en que Jesús está con nosotros en medio del miedo. La fe no significa que no pasaremos por dificultades, sino que confiamos en que, incluso cuando las olas golpean con fuerza, Jesús estará con nosotros en el barco, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fuerza para seguir adelante. La fe que vence la tormenta no es una fe que evita los problemas, sino una fe que confía en la presencia de Jesús, incluso en el caos. Además, la fe que vence la tormenta es una fe que reconoce la autoridad de Jesús sobre todo. Cuando los discípulos vieron a Jesús calmar la tormenta, se sorprendieron, pero también reconocieron su poder. Nuestra fe debe reconocer la soberanía de Dios sobre todas las áreas de nuestra vida. Cuando creemos que Él tiene el control total de nuestra vida, nuestras preocupaciones y miedos pierden su poder. La fe verdadera es aquella que se rinde a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Hoy, tal vez estés atravesando una tormenta en tu vida. Puede ser una situación difícil en tu familia, en tu salud o en tus finanzas. Es el momento de confiar en que Jesús tiene el poder de calmar tu tormenta. No estás solo en medio de las dificultades. Él está contigo, en el mismo barco, listo para traer paz y calma. La fe que vence la tormenta es la fe que se agarra a la promesa de que Dios está en control y que su paz puede llenar tu corazón, incluso cuando el viento siga soplando fuerte. En conclusión, la fe que vence la tormenta no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Jesús en nuestras vidas. Es una fe que no depende de las circunstancias, sino que confía plenamente en el poder de Jesús para calmar las tormentas y darnos paz. Hoy, si te encuentras en medio de una tormenta, recuerda que Jesús está contigo y que su poder y autoridad son más grandes que cualquier dificultad que puedas enfrentar. Confía en Él, porque Él tiene la última palabra sobre tu vida y sobre tu tormenta. La fe que mueve montañas. Mateo 17, 14, 20. La fe como herramienta poderosa. En Mateo 17, 14, 20 encontramos una poderosa lección acerca de la fe que tiene el poder de mover montañas. En este pasaje, un hombre se acerca a Jesús con su hijo que sufre de epilepsia y le pide que lo cure. Los discípulos intentaron sanar al niño, pero no pudieron. Cuando Jesús llega al lugar, Él reprende la falta de fe de los discípulos y dice: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, nada os sería imposible». Mateo 17:20. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe. Jesús compara la fe con el grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas, pero que tiene el poder de crecer y producir grandes frutos. La fe no necesita ser grande para ser poderosa. Basta con tener fe, aunque sea pequeña. Y esos pequeños actos de fe pueden hacer que lo imposible se haga posible. Aquí, Jesús está enseñando que la fe no solo es algo que tenemos en nuestra mente o en nuestro corazón, sino que debe ser una herramienta activa que nos capacita para enfrentar cualquier desafío en la vida.
La historia comienza con la frustración de un padre desesperado por la salud de su hijo. Él había buscado ayuda en los discípulos, pero no obtuvo respuesta. En este contexto, Jesús les muestra que la verdadera fe no depende de nuestra habilidad o de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios que trabaja a través de nuestra fe. Jesús reprende a los discípulos no por su esfuerzo, sino por su falta de fe. Ellos habían intentado sanar al niño, pero no confiaron en el poder de Dios. En la vida diaria, muchas veces nos enfrentamos a problemas que parecen insuperables, pero lo que Jesús nos recuerda es que con fe no hay nada que no podamos superar. La fe que mueve montañas es una fe que no se limita a lo que es visible. Jesús dice que, con fe, podemos mover montañas, una metáfora poderosa que se refiere a cualquier obstáculo o dificultad que parezca enorme o imposible de superar. A menudo, las montañas en nuestras vidas son aquellos problemas o desafíos que parecen no tener solución. Pueden ser situaciones emocionales, relaciones rotas, problemas financieros, enfermedades o cualquier otra dificultad. Pero lo que Jesús nos enseña aquí es que la fe tiene el poder de superar incluso los obstáculos más grandes y aparentemente inquebrantables. Sin embargo, Jesús también hace un énfasis importante al decir que la fe debe ser como un grano de mostaza. Aunque la semilla de mostaza es pequeña, tiene un enorme potencial para crecer. Esto nos recuerda que no importa cuán pequeña sea, nuestra fe, lo que importa es que la pongamos en acción y la dejemos crecer. La fe debe ser vivida en cada área de nuestra vida. Y cuando la usamos como una herramienta activa, podemos ver grandes resultados. A veces, pensamos que necesitamos tener una gran cantidad de fe para ver cambios en nuestras vidas. Pero, ¿cómo? Jesús nos enseña incluso una fe pequeña, cuando se pone en acción, puede producir grandes cambios. Esto no significa que la fe deba ser insignificante o pasiva. Más bien, significa que la fe no depende de la magnitud de nuestra creencia, sino de la magnitud de Dios y de su poder para hacer cosas grandes a través de nuestra fe. Jesús nos invita a tener una fe que se active en momentos de dificultad, a tener la confianza de que Él puede intervenir y cambiar nuestras circunstancias. Una de las lecciones más poderosas de este pasaje es que la fe tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre los problemas. Muchas veces, los obstáculos que enfrentamos en la vida parecen tan grandes que nos sentimos impotentes. Pero, cuando cambiamos nuestra perspectiva y vemos esos problemas a través de los ojos de la fe, podemos ver que no están fuera del alcance de Dios. La fe nos permite ver más allá de nuestras limitaciones humanas y entender que con Dios todo es posible. Es importante entender que tener fe no significa que siempre obtendremos lo que queremos en el momento que lo deseamos. La fe no es un instrumento para manipular a Dios, sino para alinearnos con su voluntad. A veces, la respuesta de Dios es diferente a lo que esperamos, pero la fe nos permite confiar en su sabiduría y en su plan perfecto. Como Jesús enseña en este pasaje, la fe es el puente que conecta nuestra confianza en Dios con su poder para obrar milagros. La fe también está relacionada con la perseverancia. No se trata solo de confiar en que algo sucederá, sino de mantener nuestra fe firme incluso cuando las circunstancias no cambian inmediatamente. En la vida cristiana, la fe no es solo una emoción, sino una decisión constante de seguir creyendo en las promesas de Dios, incluso cuando las cosas no parecen mejorar de inmediato. Quizás te enfrentas a una montaña en tu vida en este momento, una dificultad, una relación rota, un problema de salud o una situación financiera complicada. Es fácil sentir que todo está perdido, pero la fe tiene el poder de mover montañas.
No se trata de lo grande que es tu fe, sino de lo grande que es el Dios en el que pones tu fe. Cuando confiamos en Él, incluso los problemas más grandes pueden ser superados. Finalmente, la fe que mueve montañas no solo se refiere a resolver problemas inmediatos, es una fe que transforma nuestra vida diaria. La fe no es algo que se guarda solo para momentos de crisis, sino que debe ser parte integral de nuestra vida cotidiana. Cuando vivimos con una fe activa, vemos cada circunstancia como una oportunidad para ver la mano de Dios obrar. La fe no solo nos da poder para enfrentar las tormentas, sino también para caminar en la paz y la victoria que Dios ofrece, sin importar los desafíos que encontremos en el camino. En resumen, la fe que mueve montañas es la fe que se activa y crece. Es una fe que no se limita a nuestras capacidades humanas, sino que se basa en el poder ilimitado de Dios. Con fe podemos enfrentar cualquier obstáculo y ver cómo Dios obra maravillas en nuestras vidas. No importa cuán pequeños o grandes sean nuestros problemas, con fe podemos superar todo lo que se nos presenta. Querido hermano o hermana, has llegado al final de este video, y eso no es algo común. Muy pocas personas tienen la perseverancia y la fe para llegar hasta aquí, y eso dice mucho sobre ti. Felicitaciones, porque has dado un paso grande en tu camino espiritual. Has dedicado tu tiempo a aprender y reflexionar sobre lo que Dios tiene para decirte. Eso es un logro. Muchas veces la vida nos dispersa, nos aparta de lo importante, pero tú has decidido quedarte aquí, al final, buscando respuestas, buscando crecer en tu fe. Ahora, quiero que reflexiones sobre lo que has aprendido hoy. Este no es un video cualquiera, no es simplemente una charla sobre la fe. Es un mensaje directo de esperanza, un recordatorio de que la fe mueve montañas y de que Dios está obrando en tu vida de maneras que no siempre entendemos de inmediato. Tal vez lo que hemos compartido hoy te ha tocado el corazón. Tal vez ha despertado en ti un fuego que se estaba apagando. Quizá ahora tienes la certeza de que la fe no es solo una palabra bonita, sino una herramienta poderosa para cambiar tu realidad, para superar esos obstáculos que parecen insuperables. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas como tú. Personas que, con su fe, puedan transformar su entorno. Personas que no se conforman con lo que ven, sino que crean lo que no ven. Y tú, amigo o amiga, tienes ese poder dentro de ti. La fe no es algo abstracto, es algo que se vive, se siente, se respira. Es esa fuerza invisible que te empuja a seguir adelante cuando todo parece perdido. Y quiero que recuerdes esto. Nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Lo que hoy parece un sueño lejano, en las manos de Él, se convierte en una realidad palpable. Por eso, te felicito por estar aquí. Este video no solo es para aquellos que tienen todo resuelto en la vida, no. Es para ti que estás buscando respuestas. Para ti que estás pasando por momentos difíciles, luchando con dudas, buscando respuestas en medio del caos. Porque si algo he aprendido, es que Dios nunca se olvida de sus hijos. Siempre está contigo, incluso cuando no lo sientes. Y al llegar hasta el final de este video, has demostrado que tu corazón está buscando esa conexión profunda, ese vínculo espiritual que transforma todo a su paso. Ahora, quiero invitarte a un pequeño ejercicio de compromiso. ¿Estás dispuesto a seguir creciendo en la fe? Si es así, te pido que comentes una frase que refleje tu determinación para seguir adelante. Comenta: con fe todo es posible. Estoy listo para seguir adelante. Esta es la señal de que has tomado la decisión de no rendirte. Te animo también a que le des me gusta al video. Este pequeño gesto es más importante de lo que parece. Cuando lo haces, ayudas a que más personas puedan escuchar este mensaje.
Al darle me gusta, estás compartiendo este mensaje de esperanza, esta palabra de fe con el mundo entero. Piensa en todas las almas que podrían ser tocadas solo porque tú decidiste darle me gusta. Además, suscríbete al canal. Sé que esto puede sonar como una simple acción, pero en realidad suscribirse es una forma de compromiso contigo mismo, con tu fe. Al suscribirte estás diciendo, quiero seguir creciendo, quiero más. Y créeme, hay mucho más por venir. Cada video será una oportunidad para fortalecer tu vida espiritual, para aprender más sobre la fe que puede transformar tu vida y tus circunstancias. Si no te suscribes, te estás perdiendo una oportunidad de crecimiento. No dejes que esa oportunidad se escape. Y recuerda, compartir es multiplicar. Si este video tocó tu corazón, imagina cuántas otras personas necesitan escuchar este mensaje. No te quedes con lo que has aprendido, compártelo con quienes amas. Tal vez hay alguien a tu alrededor que está pasando por una lucha similar, que necesita escuchar que no está solo, que la fe tiene el poder de cambiarlo todo. Puedes ser ese canal de bendición. Así que, si sabes que hay alguien que necesita este mensaje, comparte este video. Y no lo olvides, el acto de compartir es un acto de amor. Al final del video, quiero invitarte a un pequeño momento de silencio. Te pido que no pauses este video, que lo dejes correr hasta el final. En ese espacio, permite que la paz de Dios llene tu corazón. Escucha la música y deja que por unos minutos tu alma se conecte con la paz que solo Él puede dar. Dedica un par de minutos para orar, para dar gracias a Dios por este día, por este tiempo y por la bendición de poder aprender más sobre su voluntad. Que nunca falte en tu vida un momento de gratitud. Al hacerlo, estarás sellando este aprendizaje en tu corazón. Te agradezco profundamente por haberte quedado hasta el final. La verdad, es raro encontrar personas comprometidas con su fe como tú. Sigue adelante porque este es solo el comienzo de una jornada increíble. Dios tiene cosas maravillosas reservadas para ti y quiero que estés preparado para recibirlas. No dejes que tu fe se apague. Manténla viva, activa y poderosa. Nos vemos en el próximo video y recuerda, con fe todo es posible. Amén.